Buenas tardes, es un gozo, una alegría poder estar aquí reunidos. Hoy no se pudo de manera presencial, pero le damos gracias a nuestro Dios que por medio de estas redes, em, por estas redes sociales, pues podemos unirnos y les damos la más cordial bienvenida a ustedes que se están conectando y nos están haciendo el favor de abrirnos las puertas de su hogar aquí a la iglesia Edificados en Cristo. Sean bienvenidos y yo les invito a que tomen asiento. Ahorita en un momento ya vamos y traigan sus Biblias y abran su corazón para que la palabra que hoy traiga el Señor pues sea de edificación, exhortación, liberación, sanidad, que la palabra de Dios también trae libertad, sanidad, liberación, todo esto trae la palabra bendita de Dios y nos trae conocimiento de la verdad, como también lo vamos a ver. Y el domingo pasado habíamos comenzado que Jesús es la palabra hecha carne y hoy será Jesús la palabra hecha carne, pero el número dos. Y el domingo pasado veíamos que Jesús no nació el 24, el 25, no nació el 25 de diciembre, sino hicimos todo un estudio donde se vio que bíblicamente en la Biblia nos dice que nació entre septiembre y octubre y que el Señor no nos dice no, que festejemos el cumpleaños de Jesús. Lo que sí nos dice es que participemos, nada más nos dio dos ordenanzas que son el bautismo en agua y la cena del Señor. Y, pero como empezamos a ver desde el capítulo del Evangelio de Juan 1:14, también ahí vimos que el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y bueno, antes de continuar, vamos a hacer una oración al Dios eterno para que Él pues me dé sabiduría. Yo necesito mucho del Señor y que sea guiada por su Santo Espíritu y que esta palabra sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Pues vamos a darle gracias a nuestro Dios y a poner este tiempo en manos de Él. Padre bueno, Padre misericordioso, es un privilegio poderte llamar Padre. Y sabemos que esto no es por mérito propio, sino por Jesucristo, el cual nos salvó de las tinieblas para que viniéramos a tu luz admirable, el cual dejó su trono, su gloria, para venirse a ser un hombre y darnos salvación y vida eterna. Te damos muchas gracias por todo esto, Padre, y te suplicamos que tú tomes el control de toda esta enseñanza, que seamos guiados por tu Santo Espíritu, que seamos vivificados conforme a tu Espíritu, que seamos vivificados conforme a tu palabra, que sea tu palabra, Señor, la que nos muestre la verdad. Y que por el poder de tu Espíritu Santo la podamos poner por obra para que tú seas glorificado en nuestras vidas mientras aguardamos y esperamos el glorioso regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos esperando a nuestro amado Señor para que siempre, una vez que seamos levantados, estemos siempre con Él. Gracias, Padre, por tu gran amor y te pedimos también por las personas que aún no se han podido conectar, pero que se van a conectar y sobre todo para que este mensaje pues llegue hasta donde tú quieras que llegue y sea de edificación y sean añadidas las personas que aún se han de añadir aquí a tu cuerpo de Cristo, Señor, y todo esto te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. Hace un poco de frío, pero gracias a Dios también le damos que nos permite que nos podamos cubrir del frío
y que tenemos techo, casa y sobre todo la palabra de Dios, porque escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que Jesús es el pan que descendió del cielo, así es que ahorita pues vamos a alimentar también nuestra alma. Si por favor entonces me acompañas ahí en el Evangelio de Juan, como estábamos viendo que Jesús, la palabra hecha carne, y hoy vamos a continuar con este mismo tema. En la Biblia textual, tercera edición, vemos que dice así, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y leímos algunas otras Biblias para comprender un poquito más todo esto. Dice, la palabra se hizo hombre, la palabra es Jesucristo, igual que y el Logos se hizo carne. El Logos es Jesucristo, la palabra hecha carne, Jesucristo, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Y vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Solo hay un unigénito del Padre que es Jesucristo. También vimos la Biblia Martín Nieto que dice, y aquel que es la palabra, se hizo carne. Y vemos otra vez, fíjense qué claro está aquí, y aquel que es la palabra, o sea, Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Gloria cual del unigénito, venido del Padre, porque Jesús vino del Padre y a él volvió, a él vuelve, y lleno de gracia y de verdad, a él volvió. Y también vemos aquí en la Kadosh, dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shejina, y la Shejina del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Y entonces aquí viendo, como dice aquí la textual, y tabernaculizó, esa palabra es del griego skeno, que significa habitó y que significa vivir, acampar en una tienda entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. La verdadera presencia de Dios habitando entre nosotros. Nuestro conocimiento, o sea, nuestra mente humana no alcanza a entender tanta grandeza, pero la verdadera presencia de Dios habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad en Jesucristo. Y como dice ahí en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Así es que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Por eso ahí en Colosenses 1:19, el apóstol Pablo dijo, pues agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabas alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él, Jesucristo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Así es que Jesucristo vino y se hizo hombre. Y en la primera venida del Señor Jesucristo en carne tuvo diferentes propósitos.
También trajo sanidad, liberación, restauración, trajo diferentes propósitos su venida. Y hoy veremos uno de sus propósitos, que era recuperar lo que se había perdido. Y esto lo vamos a poder encontrar en Lucas, si por favor me acompañas, a Lucas 19. A Lucas 19, por favor, allí si me acompañas, yo aquí lo voy a mostrar en la pantalla, en Lucas 19. Y es aquí donde habla de Jesús y Zaqueo. En Lucas 19:1, si por favor lo abres ahí en tu Biblia para que puedas tomar nota o subrayar, y lo vamos a ir meditando. En Lucas 19:1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico, era muy rico, Zaqueo. Aquí lo está escribiendo la Biblia, que era rico. Dice, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicomoro, a un árbol, para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Él tenía necesidad de conocer al Salvador. Tú y yo siempre somos los necesitados. El hombre es el que necesita de Dios. Y esto lo reconocía Zaqueo. Y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Qué tremendas palabras le dijo el Señor Jesucristo, que estas palabras trajeron gozo a Zaqueo. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ¿ha ido a hospedarse con un hombre pecador? No como pregunta, sino como afirmación. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, él no escuchaba las murmuraciones de los que lo acusaban. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Aquí vemos algo maravilloso. Zaqueo fue tocada por la palabra del Señor y vino un cambio en su corazón. Se convirtió a Cristo y él nació de nuevo. Y aquí vamos a ver esta evidencia, porque en el Antiguo Testamento el Señor le había dado instrucciones a Moisés que cuando alguien pecase y resultara culpable de fraude, veamos lo que dice en el Antiguo Testamento, dice en Levítico 6:2, dice, cuando alguien peque y resulte culpable de fraude, o sea que el fraude es un pecado, ante el Señor, por haber engañado a su prójimo en algo que éste le hubiera confiado o prestado, o por robarle o quitarle algo a la fuerza, o por negar haber encontrado un objeto perdido, o por hacer un juramento falso, cualquiera de esas cosas en que uno comete pecado, está bien claro que todo eso es pecado, será culpable de ese pecado. Por lo tanto, tendrá que devolver lo que había robado o conseguido a la fuerza, o aquello que se le había confiado, o el objeto encontrado. Entonces vemos que la ley trae el conocimiento del pecado. Y esto fue también lo que hizo comprender a Zaqueo que había pecado contra Dios también. Y en Éxodo había leyes relativas a la reparación de daños. En Éxodo 22:1 dice, y esto es lo que hizo Zaqueo. Cuando se arrepintió, dijo, en
caso, fíjense las leyes relativas a la reparación de daños. Si me acompañas, por favor, ahí en el libro de Éxodo 22:1 dice, en caso de que alguien robe un buey o una oveja, o sea, estamos hablando de los que roban. Robar ya sabemos que es pecado. Y lo mate o lo venda, tendrá que pagar 5 reses por el buey y 4 veces por la oveja. Entonces, ¿qué es lo que hizo Zaqueo? Aquí vemos que dijo Zaqueo en el 8, como leímos, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Aquí vemos que él estaba completamente arrepentido y quería resarcir el daño también que había hecho, de acuerdo a la ley. Así que hace esto evidente como es un ejemplo muy claro de cuando por primera vez venimos a Jesús, tú y yo, y ahorita si hay alguna persona que por primera vez está viendo este mensaje, que cuando nos llega el Evangelio de Jesucristo, es el Espíritu de Dios, es Dios Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado. Y esto es muy importante para acercarnos a Jesús, el arrepentimiento, conocer el pecado y aquí como vemos, reconocerlo delante de Dios y no justificarlo. Zaqueo no se justificó, él estaba conociendo, reconociendo el pecado delante del Señor Jesús y le trajo esto, el venir el Espíritu Santo, que es el que le trajo la convicción de pecados, él nació de nuevo. El que había robado estaba arrepentido. Y aquí vemos algo, cuando nos hablan del Evangelio de Jesucristo, somos confrontados con nuestros pecados. Hay que arrepentirnos de todo mal, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Y cuando a nosotros nos han compartido, como ahorita estamos viendo que el Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido, porque todavía no acabamos de leer el capítulo, pero sí lo vamos a ver, es que necesitamos, nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, necesitamos venir a Jesús y reconocer toda falta. Y esto es maravilloso porque viene un cambio en nuestro corazón, nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo y ahora sí ya somos hijos de Dios para andar en santidad y dejar de hacer aquello que se hacía. Como dice Pablo, el que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta, el que fornicaba ya no fornique. O sea, tenemos que dejar aquella vana manera de vivir para seguir a Cristo y por eso él se rindió de todo corazón al señorío de Jesucristo, porque cuando venimos al Señor Jesús le pedimos que nos lave con su sangre preciosa y que Él sea el Señor de nuestras vidas. Es que Él señoree en nosotros, Él es nuestro Dios, es el Señor que es nuestro Dios y Él tome el gobierno de nuestras vidas. Esto es cuando nacemos de nuevo, le entra Jesús a nuestro corazón, nacemos de nuevo, nos da un nuevo corazón y guiados por su Espíritu Santo para andar en novedad de vida. Entonces, brevemente, lo que es la salvación. Entonces, vamos a continuar aquí en Lucas 19:9. ¿Y qué le dijo Jesús después de que Zaqueo se arrepintió? Algo muy importante le dijo, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Y porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras versiones, vamos a ver este versículo, dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos, a los que están perdidos. Yo
En otra versión, a esta que acabo de leer, pues el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar a los que están perdidos, es la Nueva Traducción Viviente. Y también vamos a leer otra traducción que es la traducción del lenguaje actual. Lucas 19:10 dice, yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Esto está en la traducción del lenguaje actual. Y ciertamente el pecado nos separa de Dios. El pecado vino, o sea, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado vino a romper esta comunión con Dios y el pecado nos separa de Dios. Entonces, este mensaje, tú que me estás escuchando, o si estabas en Cristo, pero te alejaste porque el pecado aleja de Dios, hoy es el tiempo de regresar a Cristo. No hay otro persona, no hay otro método, no hay religión que nos pueda llevar a Dios, solamente Jesucristo. Y miren, aquí como es lo que estábamos viendo aquí, que Jesús, la palabra hecha carne, como lo estuvimos viendo en el Evangelio de Juan, quiero que también en este mismo Evangelio de Lucas, cuando nació Jesús, un ángel del cielo anunció a los pastores. Por favor, si me acompañas ahí en Lucas 2:8, estamos viendo cuando Jesús vino en carne. Por eso me estoy regresando ahí al capítulo 2 del Evangelio de Lucas y vamos a ver lo que dijo el ángel cuando Jesús nació. Miren, dicen, y en la misma región, Lucas, por favor, acompáñame a Lucas 2:8. A Lucas 2:8 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó. Y vemos ahí, y en la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron temor. Estaban ellos ahí en las vigilias de la noche y un ángel se les presentó y la gloria del Señor y el esplendor, imagínense, ese momento fue sorpresivo para ellos y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué tal? O sea, un solo Salvador, no hay más. Y Jesús se hizo carne y aquí lo vimos. Aquí lo vemos que se hizo carne. Jesucristo es el único Hijo de Dios y es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. No hay más que ofrecer. Vamos a ver los significados de la palabra, vamos a meditar esto. En Lucas 2:11, Salvador, es del griego soter, que significa salvador, libertador y preservador. Así que solamente hay un solo Salvador, Jesucristo. En Lucas 19:9 también vemos la palabra salvación. Es lo que aquí, ¿qué trajo el Salvador? Buenas nuevas de gozo. Y en Lucas 19:9, ¿qué dijo el Señor? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a Zaqueo le dijo que la salvación había llegado a su casa. Y la palabra salvación aquí en 19:9, en Lucas 19:9, dice, es la palabra soteria, del griego soteria. Y vemos que significa liberación. Fíjense, el libertador es liberación, preservación, sanidad, prosperidad, felicidad, rescate, bienestar general.
Y fíjense otra vez aquí, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, a los perdidos, a los que estaban alejados de Dios, conforme a lo que hemos estado ahorita estudiando. Por lo que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido o a los que se habían perdido. Comparando este mensaje con lo que acabamos de ver de Lucas 19, con la trilogía del Evangelio de Lucas 15, que hay una trilogía, lo podemos comparar. Y miren, ahí, por favor, si me acompañas, ahí, a la palabra de Dios, aquí voy a poner. Vamos a ver, por favor, en la trilogía, en Lucas 15, si me acompañas, por favor, si lo buscas. Ahí vamos a ver la trilogía en Lucas 15, por favor. En Lucas 15. Aquí está. Fíjate en las tres parábolas, ya lo tienes allí en papel y aquí también te las voy a mostrar en la pantalla. Son tres. La oveja perdida. ¿Qué vino a rescatar el Señor? Lo que estaba perdido, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y vamos a empezar a analizar un poquito todo esto. En todos estos pasajes, y vamos a irlo leyendo. Miren, por ejemplo, aquí, la parábola primero de la oveja perdida. Si me acompañas aquí, te lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Pero es que esto es así. Ellos no se acercaban porque no tenían necesidad de un Salvador, no se sentían enfermos, como bien dijo el Señor. Los necesitados, los que están enfermos son los que van a buscar al doctor. Nosotros que estamos necesitados de un Salvador, pues nos tenemos que acercar a Él. Y fíjense cómo dice aquí, se acercaban a Jesús, todo el publicano y pecadores, para oírlo. Así es que tú y yo es lo que estamos ahorita haciendo también, oyendo la preciosa palabra de Dios. Y dice, y diciendo, o sea, Jesucristo a los pecadores recibe. Entonces, ¿a quién querían que recibiera? Porque Jesús vino a salvar a lo que se había, a resalvar, vino a salvar lo que se había perdido. Que como dice, Él vino a buscar y a salvar a los que viven alejados de Dios. Pues sí, entonces aquí lo volvemos a continuar. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, se las dijo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va? ¿Qué vino a hacer el Señor? A buscar lo que se había perdido. Aquí dice, y va tras la que se perdió hasta encontrarla, pregunta el Señor Jesús. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí vemos. ¿Y qué pasa? Dice, y al encontrarla, aquí lo vemos, y al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. ¿Qué tal? A la que encontró, a la que vino a buscarlo, porque era la necesitada esa oveja. Y se la puso aquí con gozo. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué tal? Entonces, aquí vemos esto de la parábola de que él vino a buscar la oveja que se había perdido. También vamos a ver la parábola de la moneda perdida. Aquí dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en la casa del Señor. Aquí dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así también debe de estar nuestro corazón cuando vemos que la gente también se acerca a recibir a Cristo, a convertirse a Él, dejar el pecado. También nos debemos de gozar por este milagro, porque si nosotros estamos aquí hoy en el Evangelio, ha sido por un milagro y porque Cristo vino a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros. Y ahora que ya estamos en el Evangelio, esto tenemos que predicarlo y gozarnos con los que vienen a la viña del Señor. Y ahora vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Esta está un poco más larga y bueno, pues parece que sí nos dará tiempo. Dice aquí que estamos viendo que en todos estos pasajes, estamos viendo como punto 1, o sea, esto de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, estamos viendo una comparación con lo que pasó con Lucas 19, que es que con Zaqueo, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en todo esto en común, como punto 1, estamos viendo que el gran amor de Dios hacia los pecadores, siendo su voluntad que ningún hombre perezca. Ahorita vamos a ver también, vamos a tocar en este punto la parábola del hijo pródigo y ¿cuál es la voluntad de Dios? El apóstol Pedro nos dijo, ahí en segunda de Pedro 3:9, por favor, si me acompañas, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Y en todo esto estamos viendo, por ejemplo, en Zaqueo vimos el arrepentimiento. Entonces, y tiene que ser, para venir a Jesús, tenemos que arrepentirnos, porque tiene que haber un reconocimiento del pecado y arrepentirnos para venir con Jesús. Entonces, como punto 1, en todos estos pasajes podemos ver el gran valor de Dios, el gran amor de Dios hacia los pecadores, y siendo su voluntad que ninguno perezca. Y otro punto aquí, en el hijo pródigo, lo vamos a ver, la parábola de la moneda perdida ya lo vimos, y aquí en la parábola de la mujer, digo, del hijo pródigo, aquí me faltó poner la parábola del hijo pródigo, ya luego le añado ahí los versículos, pero aquí en la parábola del hijo pródigo, aquí vemos cómo tan conocida esta parábola, ¿verdad? Que dice que también dijo un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. En realidad no le correspondían en ese momento porque para recibir su herencia tiene que haber muerto el testador, pero él fue y le pidió la herencia a su padre en vida. Y dice, y no muchos días después, juntándole todo, y no muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Aquí estaba, apartada. El pecado nos aparta de Dios y allí desperdició sus bienes, desperdició su vida. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El mundo nos tienta que eso es vida, pero eso no es vida. Aquí lo dice que viviendo perdidamente, lejos de Dios. Jesús vino a salvar lo que se había perdido y cuando todo lo hubo malgastado, lejos de Cristo, malgastamos nuestra vida, malgastamos las cosas, no hay orden, no hay disciplina, no hay una dirección en esa vida.
y comenzó a faltarle, y vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el pan. O sea, por eso dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Estoy leyendo en la versión Reina Valera. Y dice en el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie te va a poder dar lo que Jesucristo te da. No hay alguien que pueda compararse a Jesús. No derrochemos, no despreciemos una salvación tan grande. Cuidémosla con temor y temblor y no regresemos al mundo. No hay comparación de la vida en Cristo, aún en tribulaciones, en sufrimientos. Jesús es el que nos puede ayudar en todo. No hay otro que te pueda ayudar como Él lo hace. Él es el Todopoderoso, perdonador, misericordioso. No dejes por lo que vemos aquí, de malgastar la vida en placeres mundanos por lo que es la vida eterna y que Él es nuestro Salvador Jesucristo. No hay comparación, no lo podemos hacer. O sea, no a una persona que ha iniciado en el camino de Dios y luego se aparta, ya sea dicen que por la fama, el dinero, la mujer, y las mujeres también puede ser lo mismo, pero se apartan por cualquier hombre o ponen de ídolo en lugar, ponen ídolos en lugar de tener como centro de su vida a Jesucristo. Y esto es que cuando hemos nacido de nuevo, nuestro centro debe de ser Jesús, cuidando ese amor, ese primer amor, cuidando nuestra intimidad con Dios y cuidando la lectura de la palabra, la importancia de conocer la verdad a través de la lectura de la palabra. Y aquí vemos que dice, y volviendo en sí, o sea, ya que había visto todo, tocó fondo y como que volvió en sí, o sea, meditó, o sea, volvió en sí y se dio cuenta de lo que, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ay, no cambiemos el pan de vida por un pan de muerto del mundo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. ¿Cómo se va a poder comparar con lo que el pan de inmundicia que da el mundo, leudado por el pecado? Y aquí dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Y es el aquí y el ahora. Que si te has alejado de Dios, que si hemos cometido pecado, es el aquí y el ahora de volvernos. Aquí en la tierra es donde tenemos que hacer las decisiones, tanto de aceptar a Cristo y de seguir aquí, a Cristo. Y como decía el apóstol Pablo, correr la carrera, como correr la carrera teniendo la visión del el supremo llamamiento de Cristo. Y dice aquí, me levantaré, iré a mi Padre. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Y acá, este mundo, partiendo de este mundo, ya no hay tiempo. Y hoy es el día y hoy es la hora. Y dice aquí, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, aquí, miren, otra vez está el reconocimiento de pecado y el arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Es la gracia de Dios. No merecemos la salvación. Es por gracia y por misericordia en que somos salvos. Y recordemos también que si somos salvos es que alguien ha pagado el precio del pecado. Porque la ira de Dios vino sobre Jesucristo cuando Él, que nunca pecó por nosotros, vino a ser nuestro sustituto. Nosotros merecíamos morir en la cruz, pero Él tomó ese
Él pagó ese precio. El que nunca pecó en la cruz, sobre su cuerpo, en el madero, se imputó nuestros pecados. Ahí está la sustitución y a nosotros nos vistió de su justicia. Por eso tú y yo somos salvos, pero que no se nos olvide el precio tan alto que pagó Jesucristo por nosotros. No menospreciemos esta gran salvación que Jesús nos ha dado y a Él le costó su vida. Él pagó ese precio tan grande. Y aquí continúa diciendo, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Y el Hijo de Dios, y el Hijo le dijo, Padre, otra vez aquí está el reconocimiento, y no se justificó. Si tú y yo nos justificamos, pues ya Jesucristo no nos puede justificar. Y aquí vemos la confesión de pecado, así tal cual es. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, un calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este era mi hijo, porque mi hijo, muerto era. El pecado nos aparta de Dios. La paga del pecado es muerte, separación espiritual. Estamos separados espiritualmente de Dios. Y esto es la muerte eterna, vivir separados espiritualmente de Dios. Y dice, ha revivido. ¿Por qué? Jesús nos viene a buscar lo que se había perdido y se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Otra vez vemos cómo Dios, el gran amor de Dios hacia los pecadores, siendo que no quiere que ninguno perezca. Y vemos que hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Y aquí lo vemos en el 32, continúa porque luego viene el hermano y se encela, ¿no? Porque dice hoy, pues así como los publicanos, ¿no? Y los pecadores, este es pecador y mira, y va y con Jesús mm, aquí y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él le respondió y dijo al padre, he aquí que tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí está tremendo celos, ¿verdad? Y como les decía, nosotros nos tenemos que gozar por los pecadores que vienen al arrepentimiento, pero tenemos que ver que también si nos hemos arrepentido verdaderamente va a haber fruto. Las personas que verdaderamente se arrepienten, vamos a ver su fruto. Y dice aquí, el hermano no se gozaba de que hubiera vuelto el hermano, pero cuando vino tu hijo, y continúa aquí, dice, tantos años te sirvo y no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Veamos lo que le dijo. Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jesús vino para, como vemos aquí, a salvar. En el 19, Jesús ha venido
a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, y que una vez que ya hemos sido salvos, no se nos olvide de dónde nos vino a sacar el Señor Jesús. Y cuán agradecido tenemos que estar todos los días de nuestra vida y por toda la eternidad, porque nosotros mismos no podremos pagar el precio de nuestra salvación. Y por eso nos tenemos que gozar de cuando alguna persona verdaderamente se arrepiente. Si no se arrepienten, vendrá la ira de Dios, porque no hay más que ofrecer sobre de ellos. El pecado trae la ira de Dios, y eso fue lo que sucedió cuando Jesucristo se imputó nuestros pecados para nosotros darnos la justificación y que es presentarnos delante de Dios, que no se nos olvide, no es por nuestros méritos, es porque Jesús pagó lo que se debía por el pecado. Y el pecado en ninguna manera lo va a justificar Dios. Así es que si hemos pecado, es ahora el momento de volvernos a Dios. Es hoy volvernos al Salvador y decirle, te necesito, Señor. Y por eso aquí dice, cuando el pecador se arrepiente, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios. Y aquí lo vemos de la misma manera, dijo el Padre ahí en la parábola del hijo pródigo, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios, pero por un pecador que se arrepiente, porque el que no va a ir a la condenación eterna. Así es que, como vemos aquí en la parábola también del hijo pródigo, hay salvación y vida eterna, como vemos, dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos por tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y así éramos todos. Así es que solamente por la gracia de Dios, solamente por su misericordia alcanzamos el perdón por medio de su amado Hijo Jesucristo, que vino siempre a hacer su voluntad. Si Cristo no hubiera venido en carne, no tendríamos ninguna esperanza. Así es que qué tan misericordiosos, y como iglesia de Jesucristo debemos de seguir perseverando en la misión que el Señor Jesús nos ha dado de evangelizar, de llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que nos lo demande con mansedumbre y humildad. Así es que pues ya llegamos aquí a la conclusión. Antes de llegar a la conclusión, me faltó un versículo muy importante aquí en Juan 5:24, referente a lo perdido y que ha sido hallado. Aquí vemos que Jesús nos dio salvación y vida eterna cuando tú y yo no teníamos ni esperanza. En Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra, es la palabra de Dios, y cree al que me envió, oye la palabra de Dios, cree al que envió a Jesucristo, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Así es que en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y es por esto que nosotros también tenemos que tener misericordia y compasión y seguir predicando las buenas nuevas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos. Y se acaba el tiempo. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos, el final de los últimos días. Con cuánta santidad tenemos que vivir y seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Como conclusión, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo vemos aquí. En primera de Timoteo 2:4, el apóstol Pablo dijo, el cual quiere que todos los hombres que sean salvos
El infierno Dios no lo hizo para el hombre, sino que a causa del pecado el hombre muere, porque Dios había hecho el hombre y tenían el árbol de la vida para que no muriese. Pero a causa del pecado trajo la muerte, la separación espiritual con Dios, el cual el Señor Jesucristo la vino a restaurar. El Señor Jesucristo vino a restaurar, miren, el Señor Jesús vino a restaurar esa relación que se había roto, esa relación que se había roto a causa del pecado. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No es haciendo un Dios de lo que tú crees que es Dios, sino lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice que vengan al pleno conocimiento de la verdad a través de la palabra. El Espíritu Santo nos tiene que instruir aquí en su palabra, revelárnosla, para que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque, continúa el apóstol Pablo diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, como vemos, solo un mediador, Jesucristo, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Así es que nosotros confesamos que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, y vino a rescatarnos de la vana manera de vivir y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Y es necesario que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, tener comunión íntima con Dios y que su Espíritu Santo nos redarguya en todo momento si hay alguna cosa que demos desviándonos, y aguardemos con esperanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, también dice el apóstol Pablo, dice, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. ¿Quién? La iglesia de Jesucristo. Bueno, aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Que él trabajó y se esforzó. Pero esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Por qué hemos puesto la iglesia de Cristo? ¿Por qué hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador? Y subráyalo, por favor, aquí. Porque hemos puesto, y no hay más que ofrecer, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Aquí lo vamos a poner, y en negritas, y lo vamos a subrayar, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y hoy, ya que estamos acá en la conclusión y ya estamos por terminar, hacer un llamado que hace el Señor Jesús. Jesús hace un llamado y dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que era lo que decían los fariseos, que comía con los pecadores, con los publicanos. Entonces, los sanos no tienen necesidad de médico. Tú si estás con sanidad, pues ¿para qué vas a ir al médico? Ellos no tienen necesidad del médico, ¿verdad? Claro que no estaría de más que tú te echara caras, ¿verdad? Pero no, aquí está refiriéndose que pues una persona que está sana no va a buscar al doctor. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y verdad que cuando empezamos a tener algún síntoma, algo que no está bien, claro que corremos al doctor. Bueno, pues los pecadores, claro que tenemos que correr a Jesucristo cuando algo no está bien en nuestras vidas. Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y aquí está el llamado. Aquí está el llamado, joven, señorita, niño, dama, caballero. Si a ti hoy
Te está redarguyendo el Espíritu Santo que vengas a Jesús. Te está redarguyendo de pecado, de juicio y de justicia. No hay más que ofrecer. No hay un solo más que un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Pero este es el Evangelio, que nos tenemos que volver a nuestro Dios de todo nuestro corazón, a arrepentirnos, porque no es un juego. Si estamos dejando toda aquella vida, es volvernos a Dios. Jesucristo no se va a adaptar a nuestras vidas. Nosotros nos tenemos que adaptar, tenemos que ser transformada nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso dice ahí el apóstol en Romanos 12:2, no se conformen este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con ustedes. Entonces, Jesús vino a llamar no a los justos o a los que no, a los que se creen tan buenos que no necesitan. Pero si a ti hoy te está redarguyendo el Espíritu Santo, ven a Jesús con corazones arrepentidos, reconociendo nuestro pecado delante de Dios, que no hemos sido buenos, porque no hay ni un hombre bueno. Eso lo dijo el Dios, eso lo dijo Jesucristo, eso lo dijo Jesucristo y dijo, no hay bueno solo Dios, no hay otro, no hay hombre, no hay otro, no, o bueno, perdón, bueno solo Dios. Y también dice en la palabra de Dios que por cuanto todos los hombres han pecado, dice, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todo pecador necesita venir al arrepentimiento. Este es el Evangelio. Convertidos, como dice la palabra, arrepentidos y convertidos. Ahorita les digo la cita. Arrepentidos y convertidos. En Hechos 13, en Hechos 3:19, lo vamos a ver, por favor. En Hechos, ahorita lo pongo. En Hechos 3:19, 20. Este es el Evangelio que anunciamos. 3:19, 20. Por tanto, aquí dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y no hay más que ofrecer. Entonces, Jesús nos libró del dominio de las tinieblas. El pecador necesita un libertador, que fue Jesucristo, para librarnos del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y aquí, como lo acabamos de ver en Hechos, ahorita lo pongo, aquí está. Por tanto, arrepentíos y convertíos. No hay otro mensaje mejor. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Así es que, pues vamos a orar. Ya se ha acabado el tiempo, pero si tú que me estás oyendo dices, yo quiero, yo reconozco que mi vida sin Jesús está perdida. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Escucha la voz del Espíritu Santo. Escúchala y ven al Señor Jesús. Y si tú eres esa persona que hoy el Señor te ha tocado tu corazón, toda la iglesia ahorita vamos a orar contigo.
como un día nosotros hicimos esta oración y cambió nuestras vidas, no de la noche a la mañana, pero sí van siendo transformadas nuestras vidas conforme vamos teniendo entendimiento de la palabra y poniéndola por obra, no dejando de tener comunión con Dios. Pues vamos a orar. Si tú eres la persona que por primera vez quieres venir a los pies de Jesús, vamos a orar. Padre bueno y Dios todopoderoso y eterno, yo creo que he vivido alejado de ti. Sin ti mi vida está perdida. Como acabamos de ver a lo largo de todo este mensaje, yo necesito de un Salvador, que es Cristo el Señor. Señor Jesús, como está escrito aquí, me arrepiento y me vuelvo de esa mala manera de vivir. Te suplico que me perdones todos mis pecados. Yo reconozco que en mí no puedo salvarme ni librarme del pecado ni de la condenación eterna. Por eso hoy vengo arrepentido. Confiésale a Jesús todos tus pecados, porque Él es el que los puede perdonar. Y arrepiéntete, no te justifiques, tan solo arrepiéntete. Y si también hay falta de perdón, odio, resentimiento, arrepiéntete. Hoy experimentarás el perdón de Jesucristo por medio de su sangre. Y como Él nos ha perdonado, quiere que perdones. El no perdonar también es un pecado. No es un acto de un sentimiento el perdón, sino el obedecer a Dios. Es un acto de voluntad y decirle, Señor Jesús, yo hoy me arrepiento de todos mis pecados. No quiero que nada me aparte de ti, ni una falta de perdón, ni odio, ni resentimiento, yo y todos los pecados que tú le tengas que mencionar delante de Dios. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Y si tú también estabas alejada, ven a Jesús, alejado, ven a Jesús. Y vamos a continuar la oración diciéndole, Señor Jesucristo, como hoy acabamos de ver, los sanos no necesitan un doctor. Y yo que soy pecador, necesito un libertador, necesito un salvador. Te ruego, te suplico que por la obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario, por la fe que yo tengo en la obra que tú has hecho y en ti, reciba el perdón de mis pecados. Y por la fe que tengo en ti, Señor, lo recibo el perdón de mis pecados. Y te suplico, Señor Jesús, te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón y que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Yo necesito un Salvador que eres tú, Señor Jesús. Y te suplico que sea por el poder de tu Espíritu Santo que yo pueda tener una nueva vida, andar en novedad de vida para la gloria de Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y Señor Jesucristo, te doy las gracias porque hoy has venido a morar a mi corazón y has escrito mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y ahora vamos a pedirle al Señor como iglesia, porque esto en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios no la podemos hacer. Iglesia de Jesucristo, unámonos al Señor en su espíritu. Pidámosle con todo nuestro corazón. Pidámosle con todo nuestro corazón al Espíritu de Dios que nos redarguya de pecado, de juicio, de lo que hayamos hecho.
A lo que me refiero es que unamos en esta oración, que nos unimos en esta oración para que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de juicio. Y si hay algo que tenemos que dejar, algo que a Dios no le agrade, dejémoslo, que no hay nada que nos aparte. Y vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para que derrame de su Espíritu Santo, que venga la fresca unción de ese aceite nuevo vertido en nosotros y que nos redarguya de pecado, de juicio y de justicia y que dejemos toda vana manera de vivir para que andemos en novedad de vida. Te lo suplicamos, Señor, que envíes la llenura de tu Espíritu Santo, que venga la llenura de tu Espíritu Santo, libertando, redarguyendo, sanando al que está quebrantado de corazón, sanando toda enfermedad, trayendo tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Hay un fluir poderoso del Espíritu Santo. Alza tus manos y recíbelo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Llénanos, llénanos de ti, Espíritu Santo. Ven Espíritu Consolador, ven Espíritu. Pídelo, gime, clama y pide que esa fresca unción hoy pudra todo yugo, que lo que nos estaba apartando de Dios, arrepintámonos y volvámonos al Dios de nuestra salvación. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. En tus manos están nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu inmensa gloria y por Jesús, nuestro precioso Salvador. Gracias, Jesús, por venir y darnos la vida abundante que nos viniste a dar vida y vida en abundancia y la vida eterna en tu nombre. En ti, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues hemos concluido eh, la oración. Le ruego a Dios que los siga bendiciendo en este día, que puedan convivir con su familia en paz, en armonía y no dejémonos de congregar. El lunes ya saben que tenemos la intercesión, el miércoles el estudio de la doctrina bíblica y el domingo pues también nuevamente la preciosa palabra de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Buenas tardes.